Bien, entonces ya se ha iniciado la grabación. Voy a compartir ahora la pantalla. Aquí tenemos nuestra presentación. Pues como lo indicaba la convocatoria, en la noche de hoy vamos a desarrollar nuestra webconferencia de la tarea 4, que es la evaluación POC o prueba objetiva cerrada. Esta evaluación se habilitará a partir del día 3 de diciembre, o sea, el sábado a partir de las 00, y estará disponible hasta el 4 de diciembre a las 23:55. Por favor, me confirman si ya están visualizando la presentación. Sí, señor. Sí, señor, ya mira. Bueno, sí, tutor. Entonces, como les indicaba, por favor registren la asistencia con la información que aparece acá. El tutor es Nelson Castillo Alba. Me presento para los que no me conocen. Yo soy tutor de la red del curso de probabilidad y estoy asignado en el centro José Acevedo y Gómez, aquí en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, pues esta webconferencia pues es a nivel nacional y están invitados todos los estudiantes del curso. Los que no puedan asistir el día de hoy, pues mañana les compartimos la grabación. En nuestra evaluación prueba objetiva cerrada o tarea número 4, se van a evaluar las 2 unidades temáticas que se desarrollaron en el curso. Estas 2 unidades temáticas, la primera se denominó técnicas de conteo y teoría de la probabilidad, y vimos estos temas principales: espacio muestral y eventos, técnicas de conteo, probabilidad y axiomas de probabilidad, probabilidad condicional y teorema de Bayes. Hoy vamos a hacer un repaso muy rápido para alcanzar a abordar pues las 2 unidades sobre estas temáticas que van a ser evaluadas. Entonces recordemos lo que es el espacio muestral. Es el conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Y el experimento aleatorio pues es el experimento que nosotros desarrollamos, como por ejemplo al lanzar un dado o 2 dados. Entonces sabemos con precisión cuáles son los posibles resultados y esos son los que nos conforman el espacio muestral, pero no podemos predecir con exactitud cuál va a ser el resultado al hacer el lanzamiento. Entonces por eso decimos que es aleatorio. Hay unos resultados posibles, pero no hay seguridad, plena seguridad de que va a resultar. Por ejemplo, el más sencillo, que es lanzar una moneda que tiene cara y sello. Entonces, al hacer el lanzamiento sabemos que va a ser cara o va a ser sello, pero no van a ser las dos. No vamos a tener plena seguridad de cuál va a salir. Alguna de las dos va a salir, pero no hay seguridad. Entonces, por eso decimos que es un experimento aleatorio. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice que un vendedor de una compañía quiere visitar 3 ciudades, la ciudad A, B y C, en las que su compañía tiene negocios. Si planea visitar cada ciudad una vez, proporciona un espacio muestral adecuado para describir el orden en que visita las ciudades. Luego identifique, mediante un listado apropiado de sus elementos, el evento en mención. Pues bueno, aquí ya están, estos serían los elementos que conforman el espacio muestral. La primera situación es que parta de la ciudad A, o empiece visitando la ciudad A mejor, después se dirige a la B y luego a la C. Entonces, este sería un elemento del espacio muestral. Pero así como empezó en A, en lugar de irse a B, se va primero a C y después a B. Entonces cambia el orden. Puede ser que empiece primero visitando a B, luego a C. Y aquí tenemos entonces todas las diferentes posibilidades. Entonces, esta terna, o sea, estos 3 elementos definen la ciudad que visita primero, la que visita en segundo lugar y la que te visita en tercer lugar. Y aquí tenemos todas las opciones posibles. Entonces, todos estos elementos que tenemos aquí organizados conforman el espacio muestral. Entonces, el espacio muestral, en este caso, tiene 6 elementos.
Si ahora me preguntan, por ejemplo, que el vendedor visita como primero la ciudad B, entonces, ¿cuáles son los posibles resultados de ese evento? Pues venimos aquí y donde aparezca de primero B, pues van a ser los elementos que serían estos dos. En este caso, BAC y BCA. Estos dos son los elementos del espacio, del evento, perdón. Entonces, en este caso diremos que es un evento compuesto porque tiene dos elementos. Si solamente tuviese un elemento, diríamos que es un espacio, que es un evento simple. Entonces, eso en cuanto al espacio muestral. Si hiciéramos el listado, por ejemplo, el listado no, sino los elementos del lanzamiento de un dado de 6 caras numerados del 1 al 6, de los elementos del espacio muestral, pues serían los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un evento en particular ya podría ser, por ejemplo, que salga 1. Pues que salga 1, pues solamente va a haber una opción posible y nos daría un evento simple. Pero si decimos que el evento es que salga par, pues ya par puede ser el 2, el 4 y el 6. Ya diremos que es un evento compuesto porque tiene 3 elementos. Bien, dentro de las técnicas de conteo, que son las formas que usamos para enumerar eventos difíciles de cuantificar, entonces tenemos primero el principio multiplicativo. Este principio implica que cada uno de los pasos de la actividad deben ser llevados a efecto uno tras otro. Y si un evento puede determinarse o realizarse de n1 maneras diferentes, un segundo evento de n2 maneras, y así, por ejemplo, un tercer evento, entonces vamos a decir que el espacio muestral va a tener tantos elementos como la multiplicación de n1 por n2 por n3. Entonces, ese sería el principio multiplicativo. Pero también existe el principio aditivo. Y este principio implica que para realizar una actividad hay varias formas alternas de efectuarse. Sigue la premisa del principio multiplicativo, pero con la condición de que no son los eventos independientes, sino que son mutuamente excluyentes. Es decir, que cada uno ocurre sin la necesidad de que otro lo haga. Y entonces, en este caso, el espacio muestral se va a determinar por la suma de n1 más n2 más n3. Ese será el principio aditivo. Tenemos otra técnica que es la combinación, que esta la utilizamos en la guía número 1, donde aquí es importante que a veces se puede dar una combinación o una permutación. Son muy similares, pero cambian un poco las condiciones. Entonces es importante tener claro en qué caso se utiliza. Entonces la combinación es cuando se requiere seleccionar de un grupo de n objetos distintos una cantidad r, de tal forma que el orden en que queden ubicados no sea importante. Se calcula el número de combinaciones que se puede realizar tomando r objetos de los n objetos. Entonces aquí decimos n combinado r. Es decir, que de un conjunto de n elementos vamos a tomar r. También lo podemos notar de esta forma, n combinado r. Y en la calculadora científica aparece de esta forma, donde ambos son números enteros. Y aquí la fórmula para calcular va a ser n factorial, donde n factorial va a ser la multiplicación por 1, por 2, por 3, por 4 y así hasta el número n, dividido entre r factorial multiplicado por n menos r factorial. Aquí es importante primero hacer la diferencia entre n y r y después hacer el número, el producto factorial. Esto se denomina combinación y decimos que aquí no importa el orden en que queden ubicados. Si nos piden ya y tener en cuenta el orden y la situación es la misma, que tenemos un grupo de n objetos y vamos a seleccionar una cantidad r, pero es importante el orden. Entonces, si es importante el orden, entonces ya hablamos de una permutación. Y aquí tenemos la notación n permutado r, y esto es igual a n factorial dividido entre n menos r factorial. Son parecidas, pero cambia aquí este elemento. Entonces, cuando tenemos importancia en el orden en que queden ubicados, hablamos de permutación. Cuando no, es combinación. Si tenemos, por ejemplo, n combinado n, eso nos va a dar 1. O si tenemos n permutado n, eso es igual a n factorial. Es importante tener en cuenta
Esto nos simplifica los cálculos. Hay otras técnicas de conteo. Tenemos las permutaciones ordenadas. En este caso, tenemos un número total de permutaciones que es posible obtener con n objetos, entre los que hay una cantidad x1 de objetos de cierto tipo, x2 de otro tipo, de un segundo tipo, y así hasta una x sub k, que son objetos del tipo k, donde n, obviamente, pues es la suma de x1 más x2 hasta xk. Entonces, esa permutación ordenada se calcula haciendo el producto o el cociente mejor de n factorial dividido entre x1 factorial por x2 factorial hasta xk factorial. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Hay alguna pregunta? Por favor, cierren el micrófono. Michel, que tiene la mano levantada, puedes hablar. Profe, buenas noches. Una preguntita. Con respecto a la prueba, nosotros me imagino que en los ejercicios saldrán, pues para uno hacer cálculos. Ahí podemos usar en la prueba el GeoGebra o una calculadora virtual. Bueno, las preguntas que voy a recibir ahorita son sobre la temática que estoy explicando. Al final hacemos las preguntas sobre la prueba, sobre todo lo que haya ya de parte logística. Bueno, entonces por favor, primero prestemos atención a la explicación, al recorderis de todo esto y después damos paso para esas preguntas. Bien, entonces continuando acá, tenemos otra técnica de conteo que son las pruebas ordenadas. Esa prueba se llama prueba ordenada al hecho de seleccionar R objetos de entre N objetos contenidos en una urna, uno tras otro. Una prueba ordenada puede ser llevada a efecto de dos maneras. Entonces aquí esto es importante. La podemos hacer con reemplazo y sin reemplazo, o también con sustitución o sin sustitución. Con reemplazo, en este caso se procede a seleccionar el primer objeto de entre los N que hay, se observa de qué tipo es y se procede a regresarlo a la urna. Luego se selecciona el siguiente objeto y esto se repite hasta que se han extraído los R objetos. Entonces, aquí tenemos que, en este caso, la fórmula para el cálculo nos dice que el espacio muestral está conformado por n a la r elementos. Y si es sin reemplazo, es decir, que voy sacando uno tras otro, pero no lo voy reponiendo o no lo voy regresando a la urna, entonces se calcula con la misma fórmula de la permutación. N permutado R, n factorial dividido entre n menos r factorial. Entonces aquí hay unos ejemplos. Dice, primero, ¿cuántas placas vehiculares se pueden elaborar con 3 letras y 3 dígitos? Como las que utilizamos en Colombia, sabiendo que podemos repetir las letras y los dígitos. En este caso, nos indican que tome 26 letras del alfabeto. Entonces, como las 3 primeras pueden ser letras y las letras se pueden repetir, entonces tenemos 26 por 26 por 26 y a continuación tenemos 3 dígitos. Bueno, aquí hay un error en el cálculo, en la fórmula. Si los 3 siguientes son dígitos tenemos del 0 al 9 son 10, pues por 10 por 10 por 10, y al hacer esta operación, pues nos indica que hay 17.576.000 placas diferentes que se pueden elaborar con ese número de letras y dígitos. Entonces ahí no estamos haciendo todo el listado de las diferentes opciones de placas que podemos tener, sino que aplicamos la fórmula. Ahí es cuando resulta de utilidad estas técnicas de conteo. Ahora nos dice cuántas maneras diferentes hay de asignar los 3 primeros
premios de una carrera de Fórmula 1 donde participan 8 autos, 8 corredores. Entonces tenemos acá que de 8 corredores o de 8 autos vamos a seleccionar 3, pero los vamos a tener en cuenta el orden para establecer primero, segundo y tercero. Entonces, al hacer la combinación, aquí tendríamos que hacer la operación 8. Entonces, aquí podemos utilizar una de las calculadoras que están disponibles para la prueba. Ustedes pueden utilizar una calculadora que esté disponible en internet o una calculadora física que tengan ahí a la mano. Pues, por ejemplo, si utilizamos esta calculadora, esta sería la fórmula para la permutación y tenemos acá 8, que es el número mayor, después el 3, que es el menor, hacemos el cálculo, esto nos indica 336, que es el resultado de tener 8 factorial dividido entre 8 menos 3, que nos daría 5 factorial. 8 menos 3 da 5, y así si le aplicamos el factorial. Entonces pueden utilizar esa calculadora, por ejemplo. Dice ahora, obtenga todas las señales posibles que se pueden diseñar con 6 banderines, 2 de los cuales son rojos, 3 son verdes y 1 es morado. Entonces aquí vamos a aplicar esta que se llamaba permutación ordenada. Y tenemos que hacer el factorial sobre x1 factorial por x2 por x sub k. Entonces, en este caso, como son 2 rojas, 3 verdes y 1 morada, en total tenemos 6 banderines. Entonces arriba va a haber 6 factorial. 6 factorial dividido entre 2 factorial por 3 factorial por 1 factorial. Entonces 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 nos da 720. 2 factorial es 2 por 1 nos da 2. 3 factorial es 3 por 2 por 1 nos da 6 y 1 factorial es 1. Entonces tenemos que 2 por 6 por 1 nos da 12, 721 entre 12 nos da 60. Es decir, que con esos 6 banderines puedo tener 60 señales diferentes. Aquí hay otro ejemplo. Si en una bolsa tengo 3 balotas, una roja, una blanca y una negra, ¿de cuántas maneras puedo sacar 2 balotas con reemplazamiento? Entonces, ¿qué quiere decir? Que saco una y la vuelvo a regresar a la urna y siempre voy a tener 3 balotas disponibles. Entonces, en este caso habíamos dicho que aquí estaba la fórmula con reemplazo, es n elevado a la r. Entonces, en este caso n es 3 y r es 2, porque vamos a sacar 2 baletas. Entonces, 3 por 3 o 3 al cuadrado, y esto nos da 9. Entonces, no tengo que hacer todas las opciones posibles, sino que aplico la fórmula y ya me establece la cantidad de elementos del espacio muestral. ¿Y de cuántas maneras puedo sacar 2 balotas sin reemplazamiento? Entonces, la fórmula sin reemplazamiento nos decía que era la de la permutación n permutado r. Entonces, en este caso, es 3 permutado con 2. Entonces, aquí tendríamos, perdón, pues aquí tendríamos 3 factorial, y aquí 2 menos, perdón, 3 menos 2 nos da 1 factorial. Y entonces tenemos que, nos queda 6 factorial. Porque 3 factorial pues es 6. Bien, otro ejemplo. Si se desea construir un grupo de trabajo de 6 personas, el cual debe estar integrado por igual cantidad de hombres y mujeres, ¿de cuántas formas es posible conformarlo si los candidatos son 7 hombres y 6 mujeres? Entonces aquí tenemos que hacer, aplicar 2 técnicas. La permutación para la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres, pero estos dos les vamos a aplicar el principio multiplicativo. Entonces, por eso tenemos acá 7, perdón, no es la permutación, sino la combinación. 7 combinado 3 por 6 combinado 3. 7 es la cantidad de hombres que hay y 6 la cantidad de mujeres. Y como nos piden que vamos a tomar 6 personas
pero la igual cantidad de hombres y mujeres, pues implica que 3 serán hombres y 3 serán mujeres. Entonces, al hacer las combinaciones, tengo aquí 7 factorial dividido entre 3 factorial, o sea, la fórmula de la combinación. Aquí ya haciendo 7 menos 3 factorial me queda 4 factorial, y aquí 6 menos 3 me queda 3 factorial, entonces me queda 7 factorial dividido entre 3 factorial por 4 factorial, y 6 factorial dividido entre 3 factorial por 3 factorial. Al hacer estas operaciones me queda 35 por 20, y esto me da 700. Entonces vamos a tener 700 formas posibles de organizar ese grupo de trabajo. Aquí pues es claro la utilidad de estas técnicas de conteo que nos simplifican el cálculo. Bien, continuando con la siguiente temática de la unidad 1, tenemos entonces la probabilidad y los axiomas de probabilidad. Entonces recordemos que la probabilidad se define como la fórmula de la probabilidad, como el número de casos favorables, donde el número dividido entre el número de casos posibles. Este número de casos posibles lo determina el espacio muestral. Por eso estábamos viendo anteriormente cómo calcular la cantidad de elementos del espacio muestral. Y el número de casos favorables son los que pues, responden al evento que estamos estudiando. Entonces dice acá que se define la probabilidad para un experimento aleatorio definido por un número de casos posibles y un evento que tiene un número de casos favorables. Entonces la fórmula para calcularlo pues es número de casos favorables sobre el número de casos posibles. La probabilidad de cualquier evento, esto es importante, siempre va a ser un número entre 0 y 1. Si a ustedes hacen el cálculo de la probabilidad y les da un valor mayor que 1, pues es porque están haciendo mal el cálculo. Están tomando mal los elementos, la cantidad de elementos, pues hay que verificar. Y peor aún, si les da un valor negativo. Si les da un valor negativo, pues es porque algo está mal en la fórmula que han reemplazado. Siempre tiene que ser un valor entre 0 y 1. Y esta probabilidad satisface las siguientes propiedades. Si ese es el espacio muestral y A es cualquier evento del experimento aleatorio, entonces la probabilidad del espacio muestral pues va a ser 1, porque pues, son todos los casos posibles, dividido entre los casos posibles, pues nos da 1. Y la probabilidad del evento A va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, o sea, va a estar en ese rango. Entonces, estos axiomas implican los siguientes resultados. Primero, que la probabilidad de un evento imposible es 0, o que la probabilidad de vacío es igual a 0. ¿Cuál sería un ejemplo de un evento imposible? Si yo tengo un dado numerado del 1 al 6 y de pronto se me va por preguntar cuál es la probabilidad de que salga el número 7, pues es un evento imposible, porque en el dado no está ese número y nunca va a salir. Entonces la probabilidad de que eso salga es 0. Y la probabilidad de que un evento ocurra con certeza es 1. Entonces, ¿cuál es un evento, digamos, cierto? Si yo preguntara, por ejemplo, en una moneda que tenga 2 caras, por decir algo, ¿cuál es la probabilidad que salga cara? Pues va a ser 1 porque siempre va a salir cara, no importa cuál cara salga, pero siempre va a ser porque es la única que tiene ahí. Pero si yo la cambio por cara y sello, entonces ya la probabilidad se va a dividir en la mitad para cara y la mitad para sello. Para cualquier evento A, esto se lee probabilidad de A complemento, es igual a 1 menos la probabilidad de A. Entonces esta la llamamos la regla del complemento. Si el evento A1 está contenido en el evento A2, entonces decimos que la probabilidad de A1, del evento A1, es menor o igual a la probabilidad del evento A2. Estos axiomas pues, son útiles en algunos cálculos, como ustedes lo vieron en la guía. Cuando tenemos eventos compuestos, pues tenemos la regla de la adición. La regla de la adición para eventos mutuamente excluyentes. ¿Cuándo son eventos mutuamente excluyentes? Por ejemplo, en el caso del ejemplo de la moneda. Si sale cara, pues inmediatamente excluye el sello. Entonces son mutuamente excluyentes, o es cara o es sello. Entonces la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y aquí en este caso, A intersección B es igual a 0. O sea, no existe intersección de esos dos eventos. La regla de la adición para eventos que no son mutuamente excluyentes.
Entonces, por ejemplo, cuando se llaman dos eventos que no son mutuamente excluyentes. Si yo preguntara al lanzar un dado, la probabilidad de que salga uno o que salga impar. Entonces, el 1 es un número impar, entonces está incluido allí. Entonces, no es mutuamente excluyente. Pero si dijera probabilidad de números pares, sería excluyente con la probabilidad de números impares. Entonces, aquí en este caso, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y aquí, obviamente, A intersección B es diferente de 0. En este caso, del ejemplo del dado, el número 1 y los números impares, pues hay una intersección. La regla de la multiplicación, entonces también para probabilidades bajo condiciones de independencia estadística, A intersección B, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y bajo condiciones de dependencia estadística, entonces es lo mismo, probabilidad de A intersección, de B intersección A es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. O la probabilidad de B intersección A es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Y vean acá cómo cambia la fórmula. Algunas recomendaciones prácticas, pues, es que cuando se aplica la regla de la adición de probabilidades, pues tenemos que determinar previamente si los eventos son excluyentes o no, para saber cuál de las dos aplicamos. Y cuando utilizamos la regla de la multiplicación, entonces lo mismo, tenemos que determinar si los eventos son dependientes o independientes. La probabilidad es un número, reiteramos, que nunca puede tener un valor negativo ni ser mayor que 1. Esto es fundamental. Entonces aquí algunos ejemplos para aplicar estos axiomas. El primero dice, una urna contiene 7 fichas rojas y 3 fichas blancas. Se sacan 3 fichas de la urna una tras otra. Encontrar la probabilidad de que las 2 primeras fichas sean rojas y la tercera sea blanca. Entonces aquí tenemos 7 fichas rojas, 3 blancas. Entonces aquí tenemos número de fichas rojas 7, número de fichas blancas 3, número de elementos del espacio muestral, 7 más 3 nos da 10. Cuando yo extraigo la primera ficha, entonces tengo 7 fichas rojas de un conjunto de 10. Entonces esta es la probabilidad, 7 dividido entre 10. Como aquí no me dicen que las fichas se reemplazan, entonces pues sencillamente asumimos que no se reemplazan. Entonces cuando voy a sacar la siguiente ficha roja, la segunda, ya no tengo 7, porque aquí ya saqué una, entonces ahora voy a tener 6 fichas rojas. Y ya el espacio muestral no son 10, porque como ya saqué una, entonces ahora me quedan 9. Entonces será 6 dividido entre 9. Para la siguiente blanca, ¿qué sucede? Que tengo 3 blancas, pero ya en el espacio muestral no hay sino 8. ¿Por qué? Porque ya extraje 2. Entonces 3 dividido entre 8. Y al aplicar la regla de la multiplicación, entonces me queda 7 décimos por 6 novenos por 3 octavos. Todo esto me da 7 cuarentavos, que es igual a 0,175. O, si lo quiero expresar en porcentaje, pues lo multiplico por 100, 17,5%. Entonces ahí estoy aplicando la regla de la multiplicación. Otro ejemplo, en una empresa trabajan hombres y mujeres. Dice acá, se sabe que un 15% de los empleados son profesionales. Si el 35% de los empleados son mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona de la empresa, esta sea mujer y profesional? Entonces lo primero que tengo que identificar, bueno, la cantidad, el porcentaje de empleados mujeres es 35. Entonces aquí lo represento, 35 sobre 100 es el porcentaje de ser mujeres. Y se sabe que 15% de los empleados son profesionales. Entonces el porcentaje de profesional es 15. 15 dividido entre 100. Pero resulta que estos son eventos independientes. ¿Por qué decimos que son eventos independientes? Porque en ninguna parte del enunciado me están diciendo que tantas mujeres son profesionales, el tanto por ciento. Son mujeres y son profesionales. Entonces, como no me indica eso, entonces sencillamente decimos que son independientes. No depende si es hombre, ni depende que sea mujer. Entonces, como aquí me preguntan que cuál es la probabilidad de que al escoger una persona, esta sea mujer y
profesional, eso se representa como la probabilidad de que sea mujer, intersección profesional. Entonces aplicamos la fórmula, la probabilidad de ser mujer por la probabilidad de ser profesional. Como dijimos que son independientes, entonces la intersección es 0, o sea, no hay intersección. Entonces, hacemos aquí la multiplicación, me queda 525 sobre 10.000, eso es 21 sobre 400, y eso es 0,0525 o 5,25%. Si ahora me preguntan cuál es la probabilidad de que al escoger una persona de la empresa, esta sea hombre, entonces aquí aplico la regla del complemento. En este caso estamos considerando que solamente hay dos opciones de género, hombre o mujer. Entonces, aquí aplicamos la regla del complemento, la probabilidad de que sea hombre es igual a 1 menos la probabilidad de ser mujer. Y esto es igual a 1 menos 35%, o sea, 35 dividido entre 100. Hacemos la resta, me da 65 dividido entre 100, o sea, el 0,65, que es lo mismo que el 65%. Bueno, aquí, continuando la aplicación de los axiomas de probabilidad, hay un tercer ejemplo, dice que a un cargo se presentan 16 candidatos de diferentes profesiones. 6 son economistas, 4 administradores, 2 contadores y 4 ingenieros industriales. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad que el cargo sea ocupado por un economista o un administrador? Entonces decimos que es el evento que sea economista, A el evento que sea administrador. Entonces, como hay 16 candidatos, la probabilidad de ser economista, pues es el número de economistas, que es 6 dividido entre 16. A es la probabilidad de que sea administrador, que son 4 sobre 16. Y como me preguntan que cuál es la probabilidad que sea economista o administrador, este O lo interpretamos como la unión. Entonces la probabilidad de E unión A es igual a 6/16 más 4/16. Entonces esto es igual a 10/16. Y esto es 0,625 o el 62,5%. Entonces aquí estamos aplicando la regla de la unión de dos eventos. Bueno, otro tema que se estudió en la unidad 1 es el de la probabilidad condicional y el teorema de Bayes. La probabilidad condicional es la probabilidad de que un segundo evento B se presente si un primer evento A ya ha sucedido. Aquí lo escribimos como que la probabilidad de que B suceda, dado que sucedió A. Entonces decimos que la probabilidad condicional bajo independencia estadística, la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. Y que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque hay esa independencia estadística. O sea que un evento no depende del otro. Pero cuando tenemos dependencia estadística, entonces miren aquí, esto es importante. La probabilidad de B, dado que sucedió A, es igual a la probabilidad de B intersección A dividido entre la probabilidad de A. O la probabilidad de A, dado que sucedió B, es igual a la probabilidad de B intersección A dividido entre la probabilidad de B. Entonces, esta sería la fórmula para calcular la probabilidad condicional. Veamos aquí un ejemplo. Dice, en una universidad el 25% de los estudiantes perdió matemáticas, el 15% perdió química y el 10% perdió tanto matemática como química. Este tanto matemática como química sencillamente es la intersección. Bueno, ya lo vamos a ver. Se selecciona un estudiante al azar y me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que haya perdido matemática o química? Entonces la probabilidad, M es el evento de perder matemáticas, Q el evento de perder química. Entonces la probabilidad de perder matemáticas es 25%, o sea, 0,25. Importante que cuando hagamos operaciones para calcular la probabilidad, si nos dan algún porcentaje, debemos convertirlo a cifra decimal para no incurrir en errores. Entonces 0,25 es la probabilidad de que perdió matemáticas. La probabilidad que perdió química es del 15%, o sea, 0,15. Y que perdió tanto matemática como química, ese se interpreta como la probabilidad de matemática intersección química, o sea, 0,10. Aplicamos la
fórmula que ya vimos anteriormente, entonces la probabilidad de que pierda matemática o química, entonces probabilidad M unión Q es igual a la probabilidad de M más la probabilidad de Q menos la probabilidad de la intersección. En este caso será 0,25 más 0,15 menos 0,10. Eso me da 0,40 menos 0,10, me da 0,3, que es igual al 30%. Pero también me pueden preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que pierda química, perdón, de que pierda matemática, dado que ha perdido química? Entonces aquí ya estamos hablando de probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad de que pierda matemática, dado que perdió química, se escribe así. Probabilidad M, la barrita acá, Q. Y eso es igual a la probabilidad de M intersección Q dividido entre la probabilidad de Q. Entonces la probabilidad de la intersección es 0,10 dividido entre 0,15, que es la probabilidad de Q, y eso me da 0,666. Y eso es igual al 66,67%. Es decir, que el 66,67% es la probabilidad de que pierda matemática dado que perdió química. Hay otro teorema que es el de probabilidad total. La probabilidad total de un evento es la suma exhaustiva de las probabilidades de todos los casos mutuamente excluyentes que conducen a dicho evento. Esa es como la regla de la probabilidad total. Afirma que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B dado a sub 1 por la probabilidad de A sub 1 más la probabilidad de B dado a sub 2 por la probabilidad de A sub 2 y así hasta la probabilidad de B dado a sub n por A sub n. Ese es el teorema de probabilidad total. Y el teorema de Bayes dice que sean A1, A sub 2 y A sub n un sistema completo de sucesos tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de cero y sea B un suceso cualquiera del que se conocen las probabilidades condicionales P sub B dado A sub I. Entonces la probabilidad P de A sub I dado B viene dada por la expresión. Entonces aquí está la expresión. Esta es la formulita para aplicar el teorema de Bayes. Pero si miramos esto que está aquí en el denominador, si nosotros hacemos esta sumatoria la podemos representar de esta manera. Entonces aquí vamos a tener el teorema de probabilidad total. En los problemas relacionados con la probabilidad y en particular con la probabilidad condicionada, así como con la probabilidad total y el teorema de Bayes, es aconsejable que con la información del problema se construya una tabla de contingencia o un diagrama de árbol. En el caso de la guía, nosotros les pedimos que hicieran un diagrama de árbol porque pues era bastante más gráfico poder visualizar y hacer el cálculo, aplicar el teorema de Bayes. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice que el parte meteorológico ha anunciado 3 posibilidades para el fin de semana: que llueva, que nieve y que haya niebla. La probabilidad de que llueva es del 50%, de que nieve del 30% y de que haya niebla del 20%. Según estos posibles estados meteorológicos, la posibilidad de que ocurra un accidente es la siguiente: si llueve, la probabilidad de accidente es del 20%. Si nieva, probabilidad de accidente del 10%. Y si hay niebla, probabilidad de accidente del 5%. Dice acá, resulta que efectivamente ocurre un accidente y como no estábamos en la ciudad, no sabemos qué tiempo hizo. O sea, no supimos si llovió, nevó o hubo niebla. El teorema de Bayes nos permite calcular estas probabilidades. Las probabilidades que manejamos antes de conocer que ha ocurrido un accidente se denominan probabilidades a priori. Y una vez que incorporamos la información que ha ocurrido un accidente, se denominan probabilidades a posteriori. Entonces aquí está representado. Aquí tenemos, será nuestro diagrama de árbol. Aquí tenemos entonces en la primera rama la probabilidad de que llueva 0,5, en la segunda la probabilidad de que nieve 0,3 y la probabilidad de que haya niebla 0,2. Si ustedes observan aquí la suma de las 3 ramas nos da 1. 0,5 más 0,3 da 0,8 más 0,2 nos da 1. Entonces esto es importante al hacer el diagrama verificar que esté bien. Ahora esta es la probabilidad condicionada. Dice que la probabilidad de que haya accidentes si llueve es de 0,2. Y aquí es la que haya accidente. Y aquí en esta siguiente rama, pues la probabilidad de que no haya accidente dado que llueve, pues va a ser el complemento. 1 menos 0,2 nos da 0,8, entonces 0,8.
la probabilidad de que haya accidente, dado que cayó nieve, es de 0,1. Y de que no haya accidente, dado que cayó nieve, pues es de 0,9, el complemento. Y aquí, finalmente, la probabilidad de que haya accidente, dado que hubo neblina o nieble, es de 0,05, o sea, el 5%. Entonces, la probabilidad de que no haya accidente, dado que nieble, es de 0,95. Entonces, esto aquí debe dar 1 también. Entonces, ya lo que hacemos ahora es aplicar el teorema. Entonces, dice que ha ocurrido un accidente, pero es la probabilidad que estaba lloviendo. Entonces, la probabilidad Entonces aquí tenemos que la probabilidad de que haya llovido, dado que ocurrió un accidente, es la probabilidad de que haya llovido por la probabilidad de que haya un accidente dado que llovió, dividido entre la probabilidad de que haya accidente. Entonces, acá es importante tener claro este diagrama. Entonces, lo que está aquí en el óvalo, encerrado en el óvalo, todo esto de acá, sería lo que nos daría lugar a la probabilidad total de que haya accidente. La probabilidad total de que haya accidente pues será 0,5 por 0,2 más 0,3 por 0,1 más 0,2 por 0,05. Entonces eso es lo que tenemos acá, 0,2, 0,5 por 0,2, 0,3 por 0,1 más 0,2 por 0,05. Entonces esta es la probabilidad total de que haya accidente. Y aquí vamos a colocar la probabilidad de que haya accidente dado que llovió, que es del 0,2, y la probabilidad de que llueve es de 0,5. Hacemos las multiplicaciones correspondientes, nos queda 0,1 sobre 0,14, y esto nos da 0,7143. Esa es la probabilidad de que llovió, dado que hubo un accidente. O lo podemos indicar como el 71,43%. Bien, esto es sobre la unidad 1. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta sobre estos temas. Tutor, sí tengo una inquietud. Sí, señor, dígame. Buenas noches. Sí. Sobre uno de los ejercicios que usted hizo. Sí. Bueno, en especial 2, ¿no? El tercero que usted mencionaba, que la O se puede interpretar como la unión. Entonces, Sí, la O siempre va a ser unión. ¿y si es I? Intersección. Intersección. Y de ese grupo de ejercicios, el primero, tutor, que no logré captar el punto de cómo usted llegó a la conclusión. Porfa. Gracias. Ya pongo la diapositiva y me indicas cuáles. Bueno, para las personas que se han ido uniendo a la reunión, estoy compartiendo los 2 enlaces en los que ustedes deben registrar la asistencia. Por favor, les agradezco que registren esa asistencia. A ver, acá, ¿cuál es en esta diapositiva el ejercicio que me dices? Creo que es más adelante, un poquito más adelante. Sí, un poquito más adelante. Más adelante. Acá. Sí, es el primero. ¿Y cuál es la duda que tienes? Por ejemplo, ahí menciona las fichas rojas, ¿no? La probabilidad de las fichas rojas, pues 7 sobre 10. Pues ahí sí se entiende, pues, porque el espacio muestral o el total es 10, ¿cierto? Sí. Pero más adelante aparece la probabilidad de sacar
una segunda ficha roja, creo que es 6 sobre 9. ¿Por qué el espacio muestral está en 9 y más adelante aparece en 8? Porque aquí es importante acá esto, mira, esto que te estoy resaltando. Las fichas no se reemplazan. Entonces, cuando yo saco la primera ficha, tengo 10 disponibles y me sale una roja, por decir algo. Entonces, para la siguiente ya no tengo 10 fichas disponibles. Tengo 9. Entonces, el espacio muestral se ha reducido a 9. Y lo mismo la cantidad de fichas rojas, suponiendo que en la primera me salió roja, tenía 7 disponibles, ahora solamente va a tener 6 porque ya saqué una. Entonces 6 novenos. Y cuando voy a sacar una tercera ficha, en este caso que sea blanca, pues resulta que como tenía inicialmente 7 rojas y 3 blancas, pues tenía 10. Y ya saqué 2 rojas, entonces ahora me van a quedar 3 blancas y 5 rojas. O sea, en total voy a tener 8. Ese es el espacio muestral. Pero blancas sí siguen estando disponibles las 3. Entonces se va reduciendo. Por eso se va reduciendo ahí. Porque no se reemplaza. Si se reemplazara, ¿qué sucede? Que yo saco la ficha, digo, me salió roja, y vuelvo y la pongo. Entonces, por ejemplo, yo no sé si tú has visto los sorteos, por ejemplo, del baloto. Cuando están sacando las balotas, sacan la balota y esa ya la dejan por fuera, no la vuelven a introducir. Entonces, eso, por ejemplo, garantiza que no salgan números repetidos, porque ya se van descontando. Entonces, si hiciéramos, ahí podríamos hacer el cálculo de la probabilidad para saber cuánto sería la probabilidad de tener un número ganador. Pero entonces ahí hay que tener en cuenta que se va reduciendo el espacio muestral. Profe, una pregunta, ¿por qué 3 sobre 8? Porque 3 es el número de fichas blancas y 8 es el número de fichas disponibles. Listo, ya. Gracias. Sí, ahí está claro, doctor. Gracias. Bueno, ok. Listo. Ahora, en la unidad 2, vamos a abordar el repaso de lo que son las distribuciones de probabilidad. En esta unidad 2 que acaban de entregar la tarea de la semana pasada, presentaron el informe con los ejercicios de distribución binomial, distribución de Poisson, distribución exponencial y distribución normal. Entonces, aquí podemos identificar que hay dos tipos de distribuciones, unas discretas y otras continuas. Las discretas son las que, en este caso, la binomial y la de Poisson, son discretas porque los resultados no, sino la variable solamente puede tomar números enteros, el 0, el 1, el 2. Por eso se les preguntaba, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que ningún partido quede empatado? Ellos lo calculaban cuando x vale 0, o que 3 partidos queden empatados. Entonces x igual a 3. No se podría decir que 3,5 partidos o 3,3 partidos, porque no es posible. O son 3 partidos o son 4. Eso hace que la variable sea discreta. Entonces, la distribución binomial, como su nombre lo indica, se utiliza cuando tenemos un fenómeno aleatorio y solo tenemos 2 resultados posibles y estos son excluyentes. Entonces, por ejemplo, en la guía se decía que empate o que no empate. Pero en este caso siempre fue que empatara. Pero aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, vivo o muerto. Son excluyentes. O es vivo o es muerto. Éxito o fracaso. Cara o sello. Par o impar. Hombre o mujer. Entonces, en ese tipo de fenómenos aleatorios, que solamente hay 2 resultados posibles, aplicamos la distribución binomial. Y este o un experimento binomial es binomial si cumple las siguientes condiciones. Primero, que el experimento consiste en repetir un número conocido de veces, que se llamará n, una experiencia sencilla. En cada prueba del experimento solo son posibles 2 resultados. El suceso A, que se llama éxito, y su contrario, A complemento, que se llama fracaso. El resultado obtenido en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos anteriormente.
La probabilidad del suceso A es constante, por tanto no varía de una prueba a otra. Y se representa por la letra P minúscula, la probabilidad de éxito. Y por Q minúscula, que es igual a 1 menos P, la probabilidad de fracaso o de A complemento. El modelo binomial está definido por la variable que cuenta el número de éxitos obtenidos en las n repeticiones, que se dice que es una distribución binomial con parámetros n y p, y se denota por x, tal como está aquí. Y los parámetros son n y p, donde n ya dijimos que era el número de repeticiones y p la probabilidad de éxito. La función de probabilidad en este caso será la probabilidad de obtener k éxitos. La probabilidad de x para un número k es igual a n combinado k multiplicado por p elevado a la k multiplicado por q a la n menos k, donde k puede tomar cualquier valor entre 0 y n. Se define pues los parámetros: p, la probabilidad de éxito del ensayo; q, la probabilidad de fracaso, que es igual a 1 menos p; k, el número de éxitos; n, el tamaño de la muestra. Y recordar que la fórmula de la combinación n combinado k es n factorial dividido entre k factorial por n menos k factorial. Las características de esta distribución pues es que la media se nota con la letra griega mu y es el producto de n por p. La varianza, sigma cuadrado, es igual a n por p por q. Y la desviación estándar o típica, sigma es igual a n, la raíz cuadrada de n por p por q. Entonces estos son los parámetros para hacer el cálculo de la distribución binomial. Otra distribución es la de Poisson. Esta, digamos que parte de la distribución binomial, pero cuando una distribución binomial tiene un número n muy elevado de repeticiones y la probabilidad de éxito p en cada ensayo es reducida, entonces se puede aplicar el modelo de distribución de Poisson. Algunos ejemplos para la aplicación de la distribución de Poisson son el número de personas que llegan a un almacén, a un banco o un aeropuerto en un tiempo determinado, o el número de llamadas telefónicas por minuto, número de accidentes por día, número de pacientes por hora, número de bacterias en un cultivo y otras. La distribución de Poisson es un modelo que se aplica en experimentos en donde solo nos interesa contar el número de veces que ocurre un evento en un intervalo de observación continuo. Ese intervalo puede ser el tiempo, la longitud, área, volumen, etc. de longitud o dimensión conocida. El experimento aleatorio tiene las siguientes características. Consiste en observar en un intervalo continuo finito la ocurrencia de un evento dado llamado éxito. El número medio de ocurrencias del evento se representa por la letra griega lambda en un intervalo de la misma longitud que es conocido y fijo. La ocurrencia del evento en el intervalo no afecta su próxima ocurrencia. El punto de inicio de la observación no afecta la ocurrencia promedio del evento. La variable cuenta con el número de éxitos obtenidos en el intervalo. Se dice que tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda y se escribe P de lambda. X es el número de éxitos obtenidos en un intervalo de longitud L. Y la función de probabilidad de X es la probabilidad de X igual a K es igual a lambda elevado a la K por E a la menos lambda dividido entre K factorial. Y ya sabemos que K puede tomar valores de 0 hasta, en este caso, K. Aquí ya no hablamos del número n. Importante tener en cuenta que NE es el número base de los logaritmos neperianos, que es igual a 2,71828. Lambda es igual, lambda es igual a n por p, es decir, el número de veces que se realiza el experimento multiplicado por la probabilidad p de éxito en cada ensayo. También podemos decir que es el número medio de ocurrencias por intervalo de tiempo. Y K es el número de éxitos cuya probabilidad se está calculando. La distribución de Poisson se puede escribir en su totalidad por un solo parámetro. En este caso, la media, que es lambda.
La media se refiere al número de promedio o esperado de éxitos por unidad. Otra característica interesante de distribución de Poisson es que su media y su varianza son iguales. En algunos ejercicios solo se tendrá el valor del parámetro lambda, o sea, el promedio o razón de ocurrencia del evento aleatorio por unidad de tiempo o espacio y el número de éxitos que se solicitan. O sea que ustedes deben estar atentos a la información que les suministran y pueden identificar si solamente les dan este valor de lambda y un valor K de ocurrencia de un número de éxitos, es decir, si les dan solamente esos dos parámetros, pues deben aplicar la distribución de Poisson. Aquí están las características principales. La media es igual a mu, que es igual a la lambda. La varianza sigma es igual a lambda. Y la desviación típica sigma es igual a la raíz de lambda. Tenemos aquí ahora las distribuciones de probabilidad continua. Continua es que ya X puede tomar cualquier valor en un intervalo. O sea, en el anterior caso discreto decíamos que tomaba valores de 0, 1, 2, 3. Aquí puede tomar valores decimales, como vamos a ver más adelante. La distribución exponencial es una distribución que se utiliza como modelo para la distribución de tiempos entre la presentación de eventos sucesivos. Existe un tipo de variable aleatoria que obedece a una distribución exponencial, la cual se define como el tiempo que ocurre desde un instante dado hasta otro que ocurre el primer suceso. Pues aquí, esta distribución exponencial es útil para resolver problemas de lista de espera y colas. Cuando el tiempo de servicios a un cliente es aleatorio, esta incertidumbre puede representarse a menudo mediante una distribución exponencial. En algunos casos de aplicación, entonces, por ejemplo, la duración de una llamada telefónica, las diferencias de tiempo entre la aparición de perturbaciones en una máquina de parqueo, aparición de clientes en un puesto de servicio, la vida de un objeto o de un ser vivo. La distribución exponencial difiere de la distribución normal en una característica básica, y es que se restringe a variables aleatorias cuya función de densidad no es simétrica alrededor de la media. Entonces aquí vemos, esta es la forma de la función exponencial. Entonces aquí vemos el valor de lambda con los diferentes valores. Importante tener en cuenta que la distribución exponencial debe tener un parámetro lambda mayor que 0 y la función de densidad f de x se define como lambda por e a la menos lambda x para cualquier valor de x mayor o igual a 0. Entonces por eso les decía que es continua, porque es cualquier valor mayor que 0, inclusive el 0, pero no es discreta, se puede tomar valores decimales. Y el valor de la función es 0 para otros valores de x diferentes a esto. Esta es la gráfica. Ya que vemos, si lambda vale 0,5, que está en esta forma aquí, bastante extendida. Si lambda vale 1, pues esta de acá, la distribución exponencial, la función exponencial, perdón. Si lambda vale 1,5, entonces aquí ya va a reducir más rápidamente. Y si aumenta, pues va a hacer que caiga más rápidamente. Las características de la esperanza o el valor esperado, e de x es igual a 1 sobre lambda. La varianza es 1 sobre lambda al cuadrado. Y la función de distribución acumulada, aquí es la que ya utilizamos para calcular la probabilidad acumulada, es 1 menos e a la menos lambda x, para x mayor o igual que 0. Esta fue la función que debieron utilizar para resolver los ejercicios de distribución exponencial. Finalmente tenemos dentro de las variables aleatorias continuas la distribución normal. Esta distribución normal tiene estos dos parámetros, mu y rho, sigma, que se define como la desviación típica, y mu como el valor de la media. Si se cumplen las siguientes condiciones, se dice que es una distribución normal. La variable puede tomar cualquier valor real, es decir, que x pertenece
a los reales, es decir, menos infinito hasta más infinito. La función de densidad, que es la expresión en términos de la ecuación matemática de la función de Gauss, es esta. Algunos de ustedes la utilizaron en el trabajo para hacer los cálculos. Entonces, aquí introducimos los valores y nos da la función de densidad. El área del recinto determinado por la función y el eje x es igual a la unidad. Esto porque la probabilidad de que un suceso ocurra en todas las posibilidades es un 100%, o sea, 1. Su gráfica es una campana de Gauss que al ser simétrica respecto al eje que pasa por x igual a la media, deja un área igual a 0,5 a la izquierda y otra igual a 0,5 a la derecha. La probabilidad equivale al área encerrada bajo la curva. La media, la mediana y la muda de la distribución son iguales y se localizan en el pico de la campana que se encuentra en el centro de la distribución, aquí en la gráfica. Entonces aquí en este pico vamos a encontrar la media, la mediana y la muda. Y aquí vemos, esta es la forma de campana de Gauss que toma. Y tendremos entonces una distribución normal estándar con valor de media 0 y desviación estándar 1. Esa es la que, digamos, la que normalmente uno encuentra en las tablas. Y utilizamos una variable z para poder ir a las tablas a calcular para otra distribución que no tenga el mismo valor de media y desviación estándar. La probabilidad de la variable x dependerá del área del recinto sombreado en la figura y para calcularla se utilizan las tablas, aunque ustedes pueden utilizar la calculadora de GeoGebra para calcular estas probabilidades, estas distribuciones de probabilidad. Aquí la probabilidad será esta área que está aquí en azul, esta área bajo la curva, decía que el área total pues va a ser 1. Aquí en el punto medio hacia la izquierda 0,5 y hacia la derecha 0,5. Porque la probabilidad total va a ser 1. Entonces, nosotros lo que hacemos es, con los datos de x, la media y la desviación, calculamos un valor de z. Y con este valor de z vamos a la tabla y hallamos la probabilidad. Digamos que esto se hacía anteriormente a la existencia de estas calculadoras que ya tenemos hoy en día, y estos software. Bien, hasta aquí. Profe, La unidad 2, no hicimos ejemplos porque ustedes acaban de entregar pues esta tarea. Señor. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, si tenemos que buscar la tabla, podríamos hacerlo por medio de esto, o tendremos que tener una tabla física, ya que con la aplicación que revisa la cámara y el computador, no sé si deje hacerlo. Bueno, podrían consultar una tabla y tenerla impresa por si acaso, pero también pueden utilizar la calculadora de GeoGebra. Ahí en el Pero internet. si podemos abrir GeoGebra desde el mismo computador o no lo permite la aplicación. Sí se permite. La aplicación lo que hace es registrar qué es lo que usted está utilizando. Ah, ok. ¿Qué aplicación está utilizando? Si está utilizando GeoGebra, esa está permitida. Vale, muchas gracias. Bien, ya entrando entonces a la prueba como tal, esta prueba objetiva cerrada tiene 3 tipos de preguntas. El primer tipo de preguntas se llama análisis de relación. Este tipo de preguntas consta de 2 proposiciones. Así, una afirmación y una razón, unidas por la palabra ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque el estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para responder este tipo de preguntas, debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida de acuerdo con las opciones dadas. Pero normalmente tienen estas opciones. Si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación, entonces marca la A. Si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta, marca la B. Esto aparece entre el enunciado de la pregunta como opción de respuesta. Si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa, entonces C. D. Si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera, entonces se marca la D. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo
para que lo analicemos. Entonces, la primera proposición está aquí en azul, la segunda proposición está en rojo y están unidas por la palabra ¿por qué? Entonces, dice así el enunciado. Todo ejercicio de distribución binomial puede ser resuelto con la distribución normal, porque la distribución normal facilita el cálculo cuando el número de experimentos de n es grande. Entonces aquí tenemos que analizar la primera proposición, la segunda proposición, identificar si ambas son correctas y esta está explicando esta, pues seleccionaríamos la A, ¿cierto? Si esta proposición, la que está en rojo, no está explicando de forma apropiada esta primera proposición, entonces señalaríamos la B porque no es una explicación correcta. Si la razón, esta que está aquí en rojo, es falsa, pues entonces indicaríamos C, y si la que está en azul es falsa, pero esta que está en rojo es verdadera, entonces la D. En este caso, pues, perdón, en este caso, la afirmación, la proposición, o sea, la que llamamos la afirmación y la razón, son verdaderas y esta explica a la primera, entonces es una explicación correcta, entonces se marcaría la respuesta A. Esas preguntas se llaman de análisis de relación. El banco de preguntas normalmente tiene 100 preguntas. De esas 100 preguntas, 20 son de análisis de relación o un valor aproximado. 40 son de selección múltiple con múltiple respuesta y 40 de selección múltiple con única respuesta. Entonces, a veces pueden salir algunas de análisis de relación, a veces no les salen, pero pues hay que estar preparado. Otro tipo de pregunta que tenemos son la de selección múltiple con múltiple respuesta. Este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y a 4 opciones de respuesta. Esas 4 opciones son la 1, 2, 3 y 4, pero solo 2 de estas opciones responden correctamente a la pregunta. Entonces, por ejemplo, que si 1 y 2 son correctas, marque la A. Si 1 y 3 son correctas, marque la B. Si 2 y 4 son correctas, marque la C. Si 3 y 4 son correctas, marque la D. Entonces, como ven, hay 2 respuestas correctas y hay unas combinaciones aquí para seleccionar cuál es la que hay que responder. Aquí en nuestro ejemplo dice, a un almacén donde venden computadores entran los ladrones. Antes de que llegue la policía, los ladrones se llevan 3 computadores de un total de 15, de los cuales se sabe que hay 5 que están defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de que los computadores que se llevan los ladrones no sean defectuosos? Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, esta es una pregunta. Yo tengo que calcular esta probabilidad y determinar cuál de estas es. Dice, y además, ¿cuál es la probabilidad de que los ladrones se lleven los computadores defectuosos? Entonces, tengo que hacer 2 cálculos de probabilidad, identificar cuál es el que responde correctamente. No lo vamos a hacer sencillamente para ilustrar aquí. Y hay un tercer tipo de pregunta, que es de selección múltiple con única respuesta. Entonces, lo mismo que en el caso anterior, tenemos una opción, perdón, un enunciado y 4 opciones de respuesta. En este caso, las opciones son A, B, C y D. Y solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. Entonces, pues sencillamente usted la que sea correcta, pues la responde. Aquí tenemos un ejemplo. Las ventas diarias del gel antibacterial que un vendedor ambulante realiza después del tercer pico de la pandemia se distribuye normalmente con media de 20 y varianza de 4. Entonces aquí me están dando que es la distribución normal, me están dando la media y me están dando la varianza. Dice la probabilidad de que en un día venda entre 15 y 25 gel antibacterial, pues yo hago el cálculo y selecciono la respuesta correcta. ¿Cuál de estas es? Entonces vamos a ir aquí a la calculadora de GeoGebra.
En este caso vamos a utilizar la distribución normal. Entonces, aquí en esta pregunta que acabamos de ver, dice que la media es 20 y la varianza es 4. Pero recuerden que la varianza es ¿qué? Perdón, que el parámetro que debemos utilizar es la desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, eso es importante tenerlo presente acá. Porque entonces, si la media es 20, pues aquí en mu introducimos el valor de 20. La varianza es 4, entonces la raíz cuadrada de 4, que me va a dar 2. Y me dice que entre 15 y 25. Entonces acá debo introducir el valor de 15. Aquí el valor de 25. Y aquí me dice que esa probabilidad es de 0,9876. O 0,9878. Entonces esta sería la respuesta correcta y ese es el cálculo. Bien. ¿Hay claridad sobre los 3 tipos de preguntas que les van a aparecer en la prueba? Sí, señor. Sí, señor. Pero una pregunta, Listo, nosotros entonces ahora podemos sí, usar la calculadora. sí, ustedes pueden utilizar la calculadora de GeoGebra. Una pregunta, tutor. Buenas Señora, noches. buenas noches. ¿Qué podemos usar y qué no podemos usar en la prueba? Bueno, en la prueba pueden utilizar obviamente la calculadora, bien sea física o digital, ahí alguna de estas aplicaciones. Pueden utilizar, digamos que esas 2 herramientas. Pueden utilizar calculadora física también. Lo que no pueden utilizar son aplicaciones como por ejemplo Skype, como por ejemplo Teams, como por ejemplo Meet. Cualquier herramienta de comunicación va a hacer que se invalide la prueba. Lo que se quiere es que ustedes estén concentrados allí y que no estén chateando con nadie, sino que estén en su prueba. En principio eso es lo que se puede utilizar. Pero, Pueden por ejemplo, un también, lápiz y una hoja en blanco también se puede usar como para exacto, hacer pueden de también pronto utilizar lápiz, operaciones. hoja en blanco, pueden, esta presentación yo se las comparto mañana con la Pueden grabación. ver los apuntes que uno tiene. Usted puede ver los apuntes, sí, claro. Las fórmulas, pueden utilizar las fórmulas, tener fórmulas a la mano. Lo importante es que no estén pasando personas, O sea que que no hayan más puede uno personas en el mirar recinto donde los usted está. ejercicios que tiene uno en las actividades anteriores. Tutor, buenas noches. Tutor, o sea que yo puedo ingresar a mis actividades realizadas sobre todo el semestre, mirar mis puntos de cada ejercicio en el mismo computador, las puedo visualizar sin problema. Si los tienen en algún archivo organizado, sí. Lo importante es que no Sí, claro, los organizadito tenga. está el semestre. Sí, claro. Sí, porque esto es de saber utilizar Ok. las fórmulas, no de sabérselas de memoria. ¿Qué pena? ¿Qué tiempo va a durar la prueba o suele presentar una sola vez? Dame un momento, por favor, ya les comparto acá. Bueno, Se puede tengo mirar literatura que uno tenga en el computador. literatura. ¿A qué te refieres por literatura? La información que uno tiene guardada, donde resolvió todo el tema de probabilidad, todas las preguntas que nos tuvimos que formular. Digamos que la actividad que usted desarrolló como tal, sí, pero si va a ir a consultar un libro o eso, de pronto no creo que sea tan viable, ¿no? Igualmente, profe, en los CIPAS se guarda mucha información. ¿Tampoco se puede los CIPAS? Los videos de los CIPAS no.
No porque es pérdida de tiempo hasta que usted se ponga a revisar dónde está la explicación o dónde está eso, no. La tiene que tener todo Profe, preparado. profe, su merced decía que nos va a compartir la presentación que nos hizo el día de hoy. ¿Esa presentación sí la podríamos utilizar? ¿La podríamos ver en el momento de la prueba? Sí, claro. Un momento, estoy entrando aquí al curso para darle la información precisa. Buenas noches, yo tengo una pregunta. No sé si ya la hayan pues resuelto anteriormente, es que estaba en otra web conferencia. Para acá yo tengo 4 cursos y los 4 me piden la prueba objetiva cerrada. ¿Cada uno tengo que hacer un registro o con un solo registro para todas? Con un solo registro es suficiente. Mira, entonces acá, es importante eso que acaba de señalar la estudiante que acaba de hablar. Para esta prueba hay que hacer el registro facial. El día lunes se les desarrolló una capacitación para que hagan eso y es importante que lo hagan cuanto antes para que el momento de hacer la prueba, de presentar la prueba, pues ya esté habilitado. Entonces, mira, aquí acceden aquí a la prueba de la evaluación final, prueba objetiva cerrada, y aquí aparece la información. Esta actividad es individual, tiene un peso evaluativo de 125 puntos de 500, consta de 25 preguntas, la duración máxima de presentación es de 120 minutos, 2 horas, y los tipos de preguntas. Preguntas múltiples con única respuesta, pregunta múltiple con múltiple respuesta y análisis de relación. Tan pronto ustedes terminen de responderla, automáticamente les indica el puntaje obtenido y solamente tienen permitido un intento. Entonces, la recomendación es que hagan el registro facial, porque si no lo han hecho, no les deja acceder hasta que no lo hagan. Una vez que estén en la prueba, o mejor, para acceder a la prueba, pues garantizar una conexión estable de internet, porque si se cae la señal o algo, pues el sistema lo va a identificar como que se salió de la prueba y pues la finaliza y ya no puede continuar. Entonces, buscar un sitio donde haya buena conexión, ojalá una señal cableada, un computador y las condiciones pues adecuadas. El computador debe tener la cámara web para que se pueda aplicar el software de reconocimiento facial. La recomendación es que no ingresen personas al recinto donde ustedes estén, que no pasen personas por detrás, que se vea que usted está en la actividad y que no hayan extraños por allí. En cuanto al software, como les indicaba, este software de reconocimiento facial registra todas las aplicaciones que usted tiene abiertas y con cuáles está interactuando. Entonces, si es la calculadora de GeoGebra o si es una aplicación de una calculadora que está en línea, no hay inconveniente. Pero si tiene aplicaciones como el Skype, el Teams o WhatsApp, pues él va a identificar y les va a bloquear la prueba seguramente o va a hacer que se anule, porque eso va a implicar que usted está teniendo comunicación con otras personas y el objetivo es que usted haga de forma individual esta prueba. Tutor, Señor, o sea que lo ideal es solamente dejar abierto el POC, la calculadora y el resto todas las aplicaciones fuera, es lo que comprendo. sí, señor. Ok, gracias. Bueno, ahorita la actividad que les Papel quiero... y lápiz sí podemos utilizar, ¿verdad? Claro, papel y lápiz, calculadora manual sí tienen también. Ok. Profe, buenas noches. Una pregunta. ¿En toda la prueba tenemos que vernos en una cámara o solamente es al comienzo de la prueba? El software, inicialmente, cuando se vaya a abrir la prueba, va a tratar de habilitar la cámara web, porque él va haciendo capturas de pantalla. Entonces, la idea es que la cámara web esté disponible y que se le dice que permitir habilitarla, usted debe permitir que se habilite.
No la debe bloquear, no la debe tapar con cinta ni nada de eso porque no puede actuar el software y va a bloquear la prueba. Bien, en pantalla están viendo un Kahoot. Entonces, los estudiantes que se quieran unir, por favor con ese pin y vamos a hacer una actividad para mirar más o menos cómo son los tipos de preguntas. Profe, buenas noches. El registro fotográfico dice que está disponible a partir de mañana. Pensé que estaba disponible y pues No, ya eso estaba está disponible. habilitado desde hace rato. Usted se puede hacer ya el registro. No, ¿Quién le dijo profe, a partir dice que de Hay mañana? plazo hasta mañana nomás de registrarse. Hay plazo hasta mañana nomás. Mira, aquí está la información que está disponible hasta el 2 de, o sea, hasta, no es que desde el 2, no, hasta quiere decir que hasta mañana. Pero eso está habilitado desde hace ok, 8 días. pues yo trato de hacerlo y no veo el link por ningún lado que me permita hacer ese registro fotográfico. Es que El software lo descargo y él se descarga normalmente, pero para hacer ese registro o esas capturas simultáneas no veo por dónde. Está en la parte izquierda de la plataforma. Ahí está, y este mismo te abre y te hace, te toma la foto y todo. Lo estoy chequeando y no me aparece. Sí, compañero, cuando usted se dirige a la última después de las calificaciones, allá abajo aparece como registro facial. les voy a compartir la grabación de la capacitación que se hizo el lunes para que ustedes revisen esa, a ver si les puede orientar mejor. Bueno. Vale, profe, perfecto. En el chat. Es un video de YouTube. Allá quedó la grabación. Ahí pueden revisar el video y ahí seguramente están las indicaciones de una vez que instala el software, cómo hace todo el procedimiento. Bueno. Profe, ¿me permitiría ver nuevamente el pin del Kahoot? Sí, ya estoy compartiendo un momento, por favor. Ya todos Profe, revisaron una la asistencia. pregunta. Señora. ¿Es solo cámara o también audio? Principalmente cámara, pero el audio también lo detecta. Ah, bueno, gracias. Ahí está el pin del Kahoot. Compañera, a mí me sale un mensaje que no es ejecutar, que tengo que consultar con el... ¿El software no se te deja ejecutar? No. Entonces ahí en el video debe haber alguna indicación a quien te brinda soporte y debes comunicarte allí, ¿vale? Listo, gracias. Bueno, vamos a empezar esta actividad con esto y con esto concluimos nuestra web conferencia. ¿Dónde está el pin, tutor? Qué pena, quiero participar, pero no lo veo. Yo tampoco. Ya empecé. Yo no veo el pin, ¿dónde está? Ya empecé. Bueno, entonces, estas primeras preguntas son de análisis de relación. Entonces dice, en un curso de ecuaciones diferenciales de la SBTI hay matriculados 60 estudiantes. El número de grupos colaborativos distintos que pueden formarse de 5 personas es de 5.461.512, porque al calcular el número de combinaciones de 60 objetos tomados de A5, se obtiene esta cantidad. De las mismas condiciones,
A, si la afirmación y la razón son verdaderas, si la razón es una explicación correcta de la afirmación. B, si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. C, si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. D, si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. La respuesta correcta era la A. ¿Por qué era la A? Porque si tenemos 60 estudiantes matriculados y quiero armar grupos de A5, entonces hago una combinación de 60 con 5 y eso me da esta cantidad. Entonces ahí vemos que las dos son verdaderas y esta segunda razón explica de manera correcta la primera. Pues por eso era la A. Vamos para la siguiente. Bueno, va encabezando Marcela. Esta también es de análisis de relación. Dice, un fenómeno aleatorio es aquel cuyo resultado está fuera de control y depende del azar, porque puede entregar diferentes resultados sin que se puedan predecir con seguridad el que va a ser observado en la ejecución del experimento. Las mismas opciones de respuesta anteriores, A, B, C o D. La respuesta correcta era la A nuevamente. Lo mismo, teníamos aquí que la proposición, por ser lo que llamamos la afirmación, es correcta, porque un fenómeno aleatorio depende del azar y el resultado está fuera de control. Nosotros no podemos controlar qué va a responder, qué resultado va a salir. ¿Por qué? Porque puede entregar diferentes resultados sin que pueda predecirse con seguridad que va a ser observado. Entonces, por eso era la opción A. Esta tercera pregunta también es de análisis de relación. Dice, un ejemplo de experimento estadístico es la inspección de las medidas de bioseguridad para evitar el contagio con COVID-19 en una institución educativa porque mide la incertidumbre de los sucesos aleatorios. Las mismas opciones de respuesta anteriores, A, B, C y D.
La respuesta correcta era la B. Vamos a mirar aquí cómo era la pregunta. En la B dice que la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Entonces esta no está explicando aquí porque mide la incertidumbre de los sucesos aleatorios. Esta no es una explicación de la primera proposición. Entonces por eso era la B. Vamos a una cuarta pregunta de análisis de relación. Dice, la distribución de Poisson es una distribución discreta, porque para poder conocer una probabilidad se necesita la media y la desviación típica. Esta la vimos hace poco en el repaso que hicimos. La respuesta correcta era la C. ¿Qué nos dice la C? Que la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. La distribución de Poisson es una distribución discreta, eso es verdadero. Pero esta dice aquí, porque para poder conocer la probabilidad, para poder conocer una probabilidad, se necesita la media y la desviación típica. En la distribución de Poisson dijimos que únicamente necesitábamos el valor de la media y el valor de K para calcular. Entonces, esta es falsa. Estas preguntas ya son de selección múltiple con múltiple respuesta, creo. Sí, con múltiple respuesta. Dice, una fábrica que produce material para la construcción tiene 3 máquinas, A, B y C. La máquina A produce tolete, la B adoquín y la C tabletas. La máquina A produce el 50% de la producción total de la fábrica, la B el 30% y la C el 20%. Cada máquina produce artículos defectuosos en un porcentaje de 3%, 4% y 5%, respectivamente. Si se selecciona un artículo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? ¿Y cuál es la probabilidad de que sea una tableta? Entonces ahí tengo que calcular dos probabilidades.
Dice que las respuestas correctas eran la 1 y la 3. En la 1 nos da el 3.7% y nos preguntaban aquí por la probabilidad de que sea defectuoso. De la probabilidad de que sea defectuoso, tenemos que hacer la multiplicación. En este caso, 0,5 por 0,03, 0,3 por 0,04 y 0,2 por 0,05. Entonces, aquí tendríamos que hacer 0,5 por 0.03 más 0,3 por 0,4. 0,3 por 0,04 más 0,2 por 0,05. Y ese valor que me da lo multiplico por 100 para convertirlo en porcentaje y me da 3,7%. Entonces la primera 3,7%. Ahora me dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea tableta? Para producir tableta es la máquina C. Entonces tengo que tomar el 20% por el 5% en decimal. O sea, 0,2 por 0,05. Entonces aquí sería 0.2 por 0.05. Y este resultado lo tengo que dividir por 0.037, que fue lo que calculé anteriormente. Y eso me da esta cantidad, la multiplico por 100. Y eso me da 27.07. O sea, la opción 3. Entonces, por eso era la 1 y la 3. Eso es de esa manera operan este tipo de preguntas. Esta también es de selección múltiple con múltiple respuesta. Si se lanzan simultáneamente dos dados de 6 caras y contabilizamos la suma de los resultados obtenidos en los dos, ¿cuánto es la probabilidad de obtener 5 y cuánto es la probabilidad de obtener 7? Las respuestas correctas eran la 2 y la 4. No alcancé a hacer el ejercicio, profe. Pero era muy sencillo. Para que la suma nos dé, bueno, si tenemos dos dados de 6 caras, ¿cuánto es el espacio muestral? Ya lo habíamos hecho en una actividad anterior y pues es las combinaciones. En este caso sería 6 al cuadrado. 6 por 6, 36. Van a ser 36 los elementos del espacio muestral. Y que la suma nos dé 5. Entonces, 1 con 4, 2 con 3, 3 con 2 y 4 con 1. O sea, 4 resultados. 4 dividido entre 36.
¿Cuánto nos da eso? 4 dividido entre 36. 0.11. 0.11 o el 11%. 11.11%. Y que la suma nos dé 7. Entonces 1,6, 2,5, 3,4 y después los inversos, 4,3, 5,2 y 6,1, o sea, 6 resultados. Entonces 6 dividido entre 36. 6 dividido 36 nos da 0,16, o sea, el 16.6. Entonces era la 2 y la 4. Esos eran los resultados. Esta está muy sencilla, dice, en una comunidad determinada hay población inmigrante originaria de 3 zonas distintas y repartidos de la siguiente forma: 30% de África, 25% de Europa, 45% de Latinoamérica. La situación legal están el 35%, 70% y 65% respectivamente. Si quisiéramos determinar la probabilidad de que, elegida una persona inmigrante al azar, su situación fuera administrativamente legal y es originario de África, deberíamos aplicar. ¿Qué teoremas debemos aplicar para calcular? Teorema de la probabilidad total, teorema del producto, teorema de Bayes, teorema de la adición. En este caso, las respuestas correctas eran la 1 y la 3. Teníamos que aplicar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, pero vimos hace poco también. Les repaso. Vamos a saltarnos aquí para esta pregunta número 9. Es una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Digamos que es como la que más acostumbrados estamos. Dice, si lanzamos una moneda al aire varias veces, ¿podemos afirmar que sacar cara en 3 lanzamientos son sucesos? Pues aquí está: dependientes, complementarios, independientes, excluyentes. Solamente hay una respuesta correcta. Muy bien por los que respondieron independientes. El primer lanzamiento no condiciona el siguiente ni el último condiciona los primeros. Entonces, son eventos independientes. José desea preparar ensalada de frutas con 4 frutas diferentes. Si dispone de papaya, sandía, melón, banano, kiwi, fresa, manzana, mora, mango y coco, ¿cuántos platos diferentes puede servir? También hay solo una respuesta correcta.
La respuesta correcta era 210. Aquí digamos que la dificultad era contar cuántas frutas había. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y esas 10 seleccionar 4. Entonces aquí teníamos que hacer una combinación de 10. Tomábamos 4. Y eso nos da 210 platos diferentes. Entonces Leonardo va encabezando acá. Y finalmente tenemos esta pregunta de selección múltiple también con única respuesta. En una empresa se hace auditoría un día laboral de la semana al azar. Si se sabe que en esta empresa se trabaja de lunes a sábado, ¿cuál es la probabilidad de que la auditoría se haga el jueves? La respuesta correcta era el 16%. Entonces, si nosotros trabajamos de lunes a sábado, tenemos 6 días laborales y la probabilidad que haga en el jueves pues es un día de 6. 1 dividido entre 16. Perdón, 1 dividido entre 6. 1 dividido entre 6. Esa va a ser la probabilidad. 16.66. El 16%. De las opciones, pues esta era la correcta. Muy bien, Leonardo, que tuvo 5 preguntas correctas de 10. Profe, ahí pierde uno el examen o pasa en tablas. 5 de 10 es sacar 2,5 de 5. Es decir, que sacaría de 125 puntos como 60. Tiene que matricular intersemestre. Bien, eso es todo lo que teníamos programado para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Todos registraron la asistencia. Les vuelvo a compartir el enlace. Profe, su merced, ¿cuándo estaría compartiendo esta presentación con nosotros? Pues tanto el video como las diapositivas. Mañana se las enviamos al correo del aula virtual y al correo electrónico que tienen registrado. Vale, profe, muchísimas gracias. Muchas Entonces, gracias, para los que profe. no han Buenas registrado la noches. asistencia, por favor registrar la asistencia. En este momento detengo la grabación